El final de Annabelle 2014 es una mezcla de tragedia, terror sobrenatural y una conexión directa con los acontecimientos que se muestran al principio de la película. La historia termina dejando claro que la muñeca Annabelle no es simplemente un objeto maldito, sino un instrumento utilizado por una fuerza demoníaca para manipular a las personas y conseguir un objetivo más oscuro: obtener un alma humana. A lo largo de la película, Mia y John Thorne descubren que la presencia maligna relacionada con la muñeca está provocando una serie de sucesos aterradores en su hogar, especialmente después de que la secta satánica atacara su casa y uno de sus miembros muriera junto a la muñeca. Durante la parte final de la película, Mia ya ha dado a luz a su hija Lie, pero los problemas sobrenaturales continúan. La familia se muda a un nuevo apartamento con la esperanza de empezar una vida tranquila, aunque la influencia de Annabelle sigue presente. La muñeca parece estar conectada con los fenómenos extraños que ocurren alrededor de Mia. Poco a poco, ella comienza a experimentar apariciones, ruidos inexplicables y encuentros con una entidad demoníaca que intenta aterrorizarla y debilitarla emocionalmente. La situación llega a un punto crítico cuando Mia descubre que la entidad demoníaca quiere tomar a su hija como parte de un sacrificio. El demonio intenta convencerla de que entregue el alma de su bebé para obtener lo que busca. Esta parte del final es importante porque muestra que el verdadero objetivo nunca fue la muñeca en sí misma. Annabelle funciona como un canal para la presencia demoníaca, pero el propósito final era aprovechar el miedo, la desesperación y el amor de una madre para conseguir una víctima. Mia termina enfrentándose directamente a la entidad cuando queda atrapada en una situación peligrosa dentro del edificio. El demonio utiliza ilusiones y engaños para hacerle creer que no hay salida. En ese momento aparece el conflicto principal. Mia debe decidir entre proteger a su hija y enfrentarse al mal que la persigue. La película utiliza esta escena para mostrar la fuerza del vínculo maternal. Aunque Mia está aterrorizada, su amor por su hija supera el miedo que siente. Una de las escenas más importantes del desenlace ocurre cuando Mia intenta suicidarse para evitar que el demonio consiga su alma. Ella entiende que la entidad necesita que una persona entregue voluntariamente su alma para completar el ritual. Al considerar sacrificarse, Mia intenta proteger a su hija. Sin embargo, justo antes de hacerlo, su esposo John y el sacerdote Sebastián llegan al lugar e intentan detener la tragedia. El sacerdote representa la lucha espiritual contra la fuerza demoníaca. A diferencia de otros personajes de la película, él reconoce que no están enfrentándose simplemente a una serie de eventos extraños, sino a una presencia sobrenatural real. Aunque intenta ayudar, queda claro que el poder del demonio es fuerte y que no puede ser derrotado fácilmente. La película presenta al mal como una fuerza persistente que busca aprovechar las debilidades humanas. Finalmente, la historia toma un giro emocional cuando Mia decide entregarse en lugar de permitir que su hija sea utilizada. Ella toma la muñeca Annabelle y parece estar dispuesta a sacrificarse. En ese momento, el demonio logra su objetivo porque obtiene un alma humana. Sin embargo, la situación cambia cuando Evelyn, una vecina que anteriormente había mostrado preocupación por Mia, interviene y decide sacrificarse ella misma para salvar a la joven madre y a su bebé. El sacrificio de Evelyn es una de las partes más significativas del final. Durante la película, Evelyn carga con el dolor de haber perdido a su propia hija años atrás debido a un accidente. Su decisión de sacrificarse puede interpretarse como una forma de redención. Ella siente culpa por su pasado y encuentra una oportunidad para hacer algo bueno protegiendo a otra madre y a otro bebé. Su acto de valentía impide que Mia sea condenada y permite que la familia sobreviva. Después del sacrificio de Evelyn, la presencia demoníaca desaparece temporalmente. Mia y John logran escapar y continúan con su vida. La muñeca Annabelle también desaparece de la vista de los personajes. Sin embargo, la película deja claro que el mal no ha sido destruido completamente. La muñeca sigue existiendo y continúa siendo un objeto peligroso asociado con fuerzas oscuras. El final muestra un salto temporal en el que Annabelle vuelve a aparecer en una tienda de antigüedades. Una mujer compra la muñeca como regalo para su hija, sin saber la historia aterradora que hay detrás.
Esta escena conecta directamente con el inicio de la película y explica cómo Annabelle termina en manos de otras personas. El mensaje es que el mal puede permanecer oculto durante mucho tiempo esperando una nueva oportunidad para causar daño. La última parte también sirve como una introducción al universo de The Conjuring. Aunque Annabelle funciona como una historia independiente, el destino de la muñeca está relacionado con los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. En la realidad de la saga cinematográfica, ellos terminan encontrando la muñeca y la guardan en su colección de objetos sobrenaturales para evitar que haga daño a otras personas. El significado del final puede analizarse desde varias perspectivas. En primer lugar, la película presenta la idea de que los objetos no tienen poder por sí mismos, sino que pueden convertirse en símbolos de algo más oscuro cuando están vinculados con actos malignos. Annabelle representa una puerta hacia una amenaza sobrenatural, pero el verdadero peligro es la entidad que utiliza la muñeca como herramienta. En segundo lugar, el final destaca el tema del sacrificio. Tanto Mia como Evelyn muestran que el amor y la compasión pueden enfrentarse al mal. Mia está dispuesta a dar su vida por su hija, mientras que Evelyn finalmente cumple un papel de salvadora al tomar una decisión que cambia el destino de todos. La película sugiere que el mal busca destruir los vínculos humanos, pero esos mismos vínculos pueden convertirse en una fuente de fuerza. También es importante notar que el final no ofrece una victoria completa. En muchas películas de terror, la derrota del monstruo significa que la amenaza desaparece para siempre. En Annabelle, esto no ocurre. La muñeca sobrevive y continúa su camino hacia nuevas víctimas. Esto crea una sensación de inquietud porque el espectador entiende que la historia no termina realmente, simplemente comienza una nueva etapa. La relación entre la película y la muñeca real asociada con los Warren también aumenta el misterio. Aunque la película toma muchas libertades creativas y no es una representación exacta de hechos reales, utiliza la leyenda de Annabelle como base para crear una historia sobre posesión demoníaca, miedo y supervivencia. El final aprovecha esa conexión para dejar abierta la posibilidad de más historias. En conclusión, el final de Annabelle 2014 revela que la muñeca era solamente un medio utilizado por una fuerza demoníaca para conseguir un alma. Mia logra sobrevivir gracias al sacrificio de Evelyn, pero el mal representado por Annabelle continúa existiendo. La película termina con una sensación de amenaza permanente, mostrando que algunas fuerzas oscuras no desaparecen completamente, sino que esperan nuevas oportunidades para regresar. El destino de la muñeca prepara el camino para las siguientes historias del universo de The Conjuring y convierte a Annabelle en uno de los objetos más reconocibles del cine moderno de terror. La película Annabelle 2014, dirigida por John R. Leonetti y producida por James Wan, cuenta con un reparto que cumple un papel fundamental para crear una atmósfera de terror psicológico y sobrenatural. Aunque la muñeca Annabelle es el elemento más famoso de la película, la historia depende principalmente de las actuaciones de los personajes humanos, quienes representan el miedo, la desesperación, la fe y la lucha contra una fuerza demoníaca. Cada actor aporta una personalidad diferente que ayuda a desarrollar la tensión de la película y a transmitir las emociones de una familia enfrentada a un peligro desconocido. El personaje principal de la película es Mia Thorne, interpretada por Annabelle Wallis. Mia es una joven esposa y futura madre cuya vida cambia después de un ataque relacionado con una secta satánica y la llegada de la muñeca Annabelle a su hogar. Annabelle Wallis realiza una actuación basada principalmente en el miedo, la vulnerabilidad y la fortaleza emocional. Al principio de la película, Mia aparece como una mujer tranquila que disfruta de su vida familiar junto a su esposo John. Sin embargo, después de los sucesos sobrenaturales, su personaje comienza a transformarse en alguien que debe luchar constantemente contra una amenaza invisible. El trabajo de Annabelle Wallis en la película es importante porque la mayor parte del terror se muestra desde la perspectiva de Mia. El público experimenta los acontecimientos a través de sus ojos, los ruidos extraños, las apariciones, la sensación de estar observada y el miedo de perder a su hija.
La actriz transmite la ansiedad de una madre que intenta proteger a su familia mientras enfrenta una fuerza que parece imposible de detener. Su interpretación ayuda a que la historia sea más emocional y no solamente una sucesión de escenas de sustos. Ward Orton interpreta a John Form, el esposo de Mia. John es un médico joven y un hombre racional que inicialmente no cree completamente en las explicaciones sobrenaturales. Su personaje representa a una persona que intenta encontrar explicaciones lógicas para los acontecimientos extraños que ocurren alrededor de su familia. Al principio, John considera que la muñeca Annabelle es solamente un objeto antiguo y no entiende el peligro que representa. La actuación de Ward Horton muestra la evolución de John durante la película. Pasa de ser alguien que intenta proteger a su esposa desde una perspectiva práctica a aceptar que existe una amenaza sobrenatural que no puede explicar científicamente. Su papel también sirve para mostrar el conflicto entre la lógica y la fe. Aunque John ama profundamente a Mia, en algunos momentos no comprende completamente el miedo que ella está viviendo, lo que crea tensión dentro de la pareja. La pequeña protagonista relacionada con el futuro de la familia es Leah Form, la hija de Mia y John. Aunque el bebé no tiene muchas escenas ni diálogo, su presencia es esencial para la historia porque representa el objetivo final de la entidad demoníaca. La llegada de Leah aumenta el peligro, ya que la fuerza maligna busca utilizar la inocencia del bebé para completar sus planes. La existencia de la niña también fortalece el tema principal de la película, el amor y el sacrificio de una madre para proteger a su hijo. Alfred Woodard interpreta a Evelyn, una vecina de Mia que se convierte en uno de los personajes más importantes del final. Evelyn es una mujer amable que desarrolla una relación de apoyo con Mia. Sin embargo, detrás de su personalidad tranquila existe un pasado doloroso relacionado con la pérdida de su propia hija. Alfred Woodard aporta mucha emoción al personaje, mostrando una mezcla de tristeza, culpa y deseo de ayudar a los demás. El trabajo de Alfred Woodard es especialmente importante porque Evelyn representa la redención. Durante la película, ella parece ser simplemente una vecina que ayuda a Mia, pero su historia personal revela que también está luchando con su propio dolor. En el momento final, su decisión de sacrificarse para salvar a Mia y a su bebé convierte a su personaje en una figura de valentía y amor. Su actuación añade profundidad emocional a una película que podría haberse centrado únicamente en el terror. Tony Amendola interpreta al padre Pérez, un sacerdote que intenta ayudar a Mia cuando descubre que la familia está enfrentando una presencia demoníaca. Su personaje representa la parte espiritual de la historia y funciona como una conexión entre los personajes humanos y el mundo sobrenatural. A diferencia de John, que busca explicaciones racionales, el padre Pérez comprende que están enfrentando algo relacionado con fuerzas demoníacas. Tony Amendola interpreta al sacerdote con una mezcla de calma y preocupación. Su personaje no es presentado como alguien con poderes extraordinarios, sino como una persona de fe que intenta proteger a otros utilizando su conocimiento religioso. Su participación demuestra que el mal representado en la película no puede enfrentarse solamente con lógica, sino también con creencias y determinación. Carrie O'Malley interpreta a Sharon Higgins, una mujer relacionada con la investigación de los sucesos que ocurren alrededor de Annabelle. Aunque su papel es más secundario, ayuda a conectar diferentes partes de la historia. Su personaje aporta información importante sobre los acontecimientos y contribuye a crear una sensación de misterio alrededor de la muñeca y las fuerzas que la rodean. Brian Howe interpreta a Pete Higgins, el esposo de Sharon. Su personaje tiene una participación menor, pero forma parte del grupo de personas que ayudan a explicar el contexto de la historia. Brian Howe aporta una presencia más cotidiana, contrastando con los elementos sobrenaturales que dominan la película. Eric Ladin interpreta al detective Clarkin. Su personaje aparece relacionado con la investigación de algunos acontecimientos violentos de la historia. Como ocurre con muchos personajes secundarios en películas de terror, representa la perspectiva del mundo real frente a sucesos que parecen inexplicables. Su presencia ayuda a mostrar que los eventos alrededor de Annabelle tienen consecuencias fuera del hogar de Mia. El personaje de Annabelle Higgins es interpretado por Tree O'Toole.
Ella pertenece al grupo de personas involucradas en la secta satánica que desencadena los eventos principales de la película. Aunque aparece durante poco tiempo, su personaje es fundamental porque conecta la muñeca con el ritual demoníaco. Su papel muestra cómo las acciones humanas pueden abrir la puerta a fuerzas sobrenaturales dentro de la historia. El personaje de Janice, interpretado por Carrie O'Malley en algunas referencias relacionadas con la saga, está asociado principalmente con la historia de origen de la muñeca en el universo cinematográfico de The Conjuring. En la película Annabelle de 2014, los personajes relacionados con la secta sirven para explicar cómo la muñeca queda vinculada con una presencia maligna. Además del reparto principal, los actores secundarios cumplen una función importante para construir el ambiente de terror. En una película como Annabelle, el miedo no depende solamente de la criatura o del objeto maldito, sino de las reacciones humanas frente a lo desconocido. Los actores deben transmitir desesperación, confusión y temor para que el público sienta que la amenaza es real dentro de la historia. La actuación de todo el elenco permite que la muñeca tenga mayor impacto. Annabelle no habla ni se mueve de manera evidente durante gran parte de la película, por lo que los actores humanos son quienes dan importancia al objeto. Las expresiones de miedo de Mia, las dudas de John, la fe del padre Pérez y el sacrificio de Evelyn convierten a la muñeca en un símbolo del peligro sobrenatural. En conclusión, el reparto de Annabelle 2014 desempeña un papel esencial en el éxito de la película. Annabelle Wallis destaca como el centro emocional de la historia al interpretar a una madre enfrentada al terror, mientras que Ward Horton representa el conflicto entre la razón y lo sobrenatural. Alfred Woodard aporta una de las actuaciones más emotivas con su personaje de Evelyn, y Tony Amendola añade el elemento espiritual necesario para la lucha contra el demonio. Los demás actores completan el mundo de la película y ayudan a construir una historia donde el verdadero horror no está solamente en la muñeca, sino en la fuerza oscura que utiliza a las personas y sus miedos para causar daño. Annabelle 2014 es una película de terror sobrenatural dirigida por John R. Leonetti y producida por James Wan, conocida por ser una precuela de los acontecimientos relacionados con la muñeca maldita presentada en The Conjuring 2013. La película intenta explorar el origen de la famosa muñeca Annabelle y explicar cómo un objeto aparentemente normal puede convertirse en una fuente de terror cuando está relacionado con fuerzas demoníacas. Aunque recibió opiniones divididas por parte del público y la crítica, se convirtió en una película importante dentro del universo de terror creado alrededor de The Conjuring. La historia comienza en la década de 1960 y sigue la vida de Mia y John Form, una joven pareja que espera la llegada de su primer hijo. Su vida parece tranquila hasta que ocurre un ataque relacionado con una secta satánica en su casa. Durante el incidente, una muñeca antigua llamada Annabelle llega a sus manos. Al principio, John cree que la muñeca es simplemente un objeto extraño de colección, pero después comienzan a ocurrir fenómenos sobrenaturales que hacen que la pareja descubra que algo mucho más peligroso está relacionado con ella. Uno de los aspectos más destacados de Annabelle es su ambiente oscuro y su capacidad para crear tensión. La película no depende únicamente de mostrar monstruos o escenas violentas, sino que utiliza espacios silenciosos, iluminación oscura y sonidos inquietantes para generar miedo. La muñeca permanece inmóvil durante gran parte de la historia, pero la dirección consigue convertirla en un símbolo de amenaza. La idea de que un objeto aparentemente inocente pueda estar conectado con algo maligno es uno de los elementos que hace que la película resulte perturbadora. La actuación de Annabelle Wallis como Mia Form es uno de los puntos más fuertes de la película. Ella interpreta a una mujer que pasa de vivir una vida normal a enfrentarse a una situación llena de miedo y desesperación. Su personaje representa la vulnerabilidad de una madre que intenta proteger a su familia de una fuerza que no comprende. Wallis logra transmitir angustia y miedo de una manera convincente, haciendo que el público se interese por el destino de su personaje. Ward Horton, quien interpreta a John Form, también realiza un trabajo adecuado como el esposo de Mia. Su personaje representa la parte racional de la historia. Al principio intenta explicar los acontecimientos desde un punto de vista lógico,
pero poco a poco acepta que existe una amenaza sobrenatural. La relación entre John y Mia añade un elemento emocional a la película, ya que no se trata solamente de sobrevivir al terror, sino también de mantener unida a la familia frente a una situación extrema. Otro aspecto positivo es la participación de Alfred Water como Evelyn. Aunque su personaje no aparece durante toda la película, tiene un impacto importante en la historia. Evelyn aporta una dimensión más humana al argumento porque representa el arrepentimiento, la pérdida y la posibilidad de redención. Su decisión final demuestra que la película no trata solamente sobre demonios, sino también sobre sacrificio y compasión. Sin embargo, Annabelle también tiene algunos problemas que afectan su calidad. Uno de los principales puntos débiles es que la historia puede sentirse predecible para quienes están acostumbrados al género de terror. Muchas escenas siguen estructuras conocidas, una familia amenazada por una presencia sobrenatural, ruidos extraños, apariciones repentinas y una lucha final contra el mal. Aunque estos elementos funcionan, no siempre ofrecen algo completamente nuevo. Otro aspecto criticado por algunos espectadores es el ritmo de la película. En ciertos momentos, la historia avanza lentamente y algunas escenas parecen creadas únicamente para aumentar la duración o preparar un susto. La película intenta construir tensión de manera gradual, pero algunas partes pueden sentirse demasiado largas antes de llegar a los momentos más importantes. Para algunos espectadores, esto reduce el impacto del terror. En cuanto a los sustos, Annabelle utiliza principalmente el estilo tradicional de las películas de terror. Hay momentos basados en sonidos fuertes, apariciones repentinas y escenas diseñadas para provocar sorpresa. Aunque algunos de estos momentos funcionan bien, la película no siempre consigue mantener el mismo nivel de miedo durante toda la historia. Comparada con otras películas del mismo universo, puede parecer menos intensa en algunos aspectos. La dirección de John R. Leonetti es efectiva en la creación de una atmósfera inquietante. El uso de la cámara, las sombras y los espacios cerrados ayuda a generar una sensación constante de peligro. La película entiende que el miedo muchas veces viene de lo que no se muestra completamente. La muñeca Annabelle funciona porque la imaginación del espectador llena los espacios que la película deja abiertos. Visualmente, la película tiene una estética adecuada para una historia ambientada en los años 60. Los escenarios, la decoración y el vestuario ayudan a crear una sensación de época. La producción utiliza elementos clásicos del cine de terror para construir una atmósfera similar a las películas antiguas de casas embrujadas y posesiones demoníacas. El guión de Annabelle tiene como objetivo principal ampliar la historia de la muñeca presentada en The Conjuring. Como película de origen, intenta responder preguntas sobre cómo Annabelle se convirtió en un objeto maldito. Aunque algunas respuestas pueden parecer simples, la película logra conectar su historia con el universo más amplio de películas sobrenaturales. Para los seguidores de la saga, estos detalles pueden ser interesantes porque añaden más información sobre el mundo creado alrededor de los Warren. Una de las mayores fortalezas de la película es el concepto central. La idea de una muñeca maldita tiene un impacto psicológico fuerte porque combina algo asociado con la infancia y la inocencia con algo oscuro y peligroso. La película juega con ese contraste y convierte un objeto común en una fuente de miedo. Este concepto es una de las razones por las que Annabelle se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del cine de terror moderno. ¿Vale la pena ver Annabelle? La respuesta depende del tipo de espectador. Para los fanáticos del terror sobrenatural, especialmente aquellos que disfrutan del universo de The Conjuring, la película sí merece una oportunidad. Tiene una buena atmósfera, una historia sencilla pero efectiva y actuaciones suficientes para mantener el interés. Además, ayuda a comprender mejor el origen de uno de los elementos más famosos de la saga. Para espectadores que buscan una película de terror completamente innovadora o con una historia muy profunda, Annabelle puede resultar menos impresionante. No cambia las reglas del género ni presenta una idea totalmente nueva. Algunas escenas pueden parecer familiares y el desarrollo de la historia sigue caminos conocidos. Sin embargo,
Eso no significa que sea una mala película, simplemente pertenece a un estilo tradicional de terror. En comparación con The Conjuring, Annabelle es una experiencia diferente. The Conjuring destaca más por sus personajes, su misterio y su construcción del suspense, mientras que Annabelle se enfoca más en la amenaza de un objeto maldito y en una historia de posesión. Muchos espectadores consideran que The Conjuring es superior, pero Annabelle sigue siendo una pieza importante para entender el universo cinematográfico. La película también funciona como entretenimiento. No busca ser un drama complejo ni una obra de terror psicológico extremadamente profunda. Su objetivo principal es crear tensión, provocar algunos sustos y contar una historia sobrenatural alrededor de un objeto icónico. Si el espectador entra con expectativas adecuadas, puede disfrutar mucho más la experiencia. En conclusión, Annabelle 2014 es una película de terror que tiene fortalezas y debilidades. Sus mejores elementos son la atmósfera, la actuación de Annabelle Wallis, el concepto de la muñeca maldita y la conexión con el universo de The Conjuring. Sus principales problemas son un argumento algo predecible y un ritmo irregular. No es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, pero cumple su objetivo de ofrecer una historia inquietante y entretenida. La película sí vale la pena verla, especialmente para los seguidores del terror sobrenatural y de la saga The Conjuring. Para quienes disfrutan de historias sobre casas embrujadas, posesiones demoníacas y objetos malditos, Annabelle ofrece suficientes momentos interesantes para mantener la atención. Aunque no es una película perfecta, representa una entrada sólida dentro de su franquicia y demuestra por qué la muñeca se convirtió en uno de los símbolos más conocidos del cine de terror moderno. La película Annabelle 2014 es una producción de terror sobrenatural que utiliza una combinación de efectos visuales digitales, VFX, efectos prácticos tradicionales y técnicas cinematográficas de iluminación, sonido y montaje para crear una atmósfera de miedo. A diferencia de muchas películas modernas de terror que dependen principalmente del CGI para mostrar criaturas o mundos fantásticos, Annabelle utiliza los efectos digitales de una manera más discreta. La mayor parte del terror proviene de la ambientación, la actuación de los actores y la manipulación visual de elementos reales, mientras que el CGI se emplea para mejorar escenas específicas y crear fenómenos sobrenaturales que serían difíciles de realizar físicamente. Uno de los elementos más importantes de los efectos visuales de la película es la propia muñeca Annabelle. Aunque la muñeca parece un objeto sencillo, su diseño y presentación son fundamentales para generar miedo. La producción utiliza una muñeca física creada especialmente para la película, con detalles como el rostro envejecido, los ojos expresivos y una apariencia antigua. En lugar de convertir completamente la muñeca en un personaje digital mediante CGI, los realizadores decidieron mantenerla como un objeto real frente a la cámara. Esta decisión ayuda a que el terror sea más cercano, porque el espectador siente que la muñeca podría existir realmente. El equipo de efectos visuales trabajó principalmente en mejorar la presencia de la muñeca en pantalla. Pequeños cambios digitales, como ajustes en la iluminación, sombras adicionales o modificaciones en ciertos planos, ayudan a crear la sensación de que Annabelle tiene una energía maligna. La película juega mucho con la idea de que la muñeca parece estar observando a los personajes aunque permanezca inmóvil. Para conseguir este efecto, los responsables de fotografía y VFX utilizan técnicas de composición digital que hacen que la muñeca parezca más amenazante sin necesidad de movimientos exagerados. Una de las características principales del estilo visual de Annabelle es que el CGI está diseñado para no llamar la atención. En películas de acción o fantasía, los efectos digitales suelen ser visibles y espectaculares, pero en el cine de terror el objetivo es que el espectador crea en la situación. Por esta razón, los efectos visuales de Annabelle trabajan detrás de la escena para eliminar elementos que distraigan y para aumentar la sensación de realismo. Las apariciones sobrenaturales son otro aspecto donde los VFX tienen un papel importante. La película presenta diferentes manifestaciones de una entidad demoníaca y muchas de estas escenas combinan actores reales con elementos digitales.
Los efectos visuales permiten crear figuras oscuras, apariciones fantasmales y movimientos imposibles que no podrían lograrse solamente con maquillaje o efectos físicos. La combinación de imágenes reales y digitales ayuda a mantener el tono oscuro de la película. El demonio que aparece relacionado con la muñeca es uno de los elementos que requiere mayor trabajo visual. En lugar de mostrar una criatura completamente digital durante largos periodos, la película utiliza apariciones breves y parcialmente ocultas. Esto permite que el CGI sea más efectivo porque el público no tiene tiempo suficiente para analizar los detalles técnicos. Las sombras, las formas distorsionadas y los movimientos extraños generan miedo principalmente porque dejan parte del peligro a la imaginación del espectador. La iluminación tiene una relación muy importante con los efectos visuales de Annabelle. Muchas escenas utilizan ambientes oscuros donde la información visual es limitada. Los artistas de VFX trabajan junto con el equipo de fotografía para ajustar colores, añadir sombras y mejorar la profundidad de las imágenes. Los tonos oscuros, los contrastes fuertes y la iluminación limitada ayudan a crear una sensación de amenaza constante. Los efectos digitales también se utilizan para modificar escenarios y crear una sensación más inquietante. Algunos espacios interiores reciben pequeños retoques visuales para parecer más antiguos, vacíos o amenazadores. Aunque el público no siempre nota estos cambios, son importantes para construir el ambiente de terror. Un pasillo, una habitación o un edificio pueden parecer más aterradores cuando los efectos visuales modifican ligeramente sus características. Otra área donde los VFX tienen importancia es en las escenas relacionadas con fenómenos sobrenaturales. Puertas que se mueven solas, objetos que cambian de posición, luces que fallan o elementos que parecen tener vida propia requieren una mezcla de efectos prácticos y digitales. En algunos casos, los objetos reales son manipulados durante la filmación mediante cables, mecanismos ocultos o técnicas de cámara, y después los efectos digitales eliminan esos elementos para que el resultado final parezca sobrenatural. La película utiliza también técnicas de composición digital, conocidas como compositing, para unir diferentes elementos grabados por separado. Por ejemplo, un actor puede ser filmado en un escenario real y después se añaden efectos digitales de ambiente, sombras o apariciones. Este proceso permite que las escenas mantengan una apariencia natural y evita que los efectos parezcan artificiales. Los efectos prácticos tienen una presencia muy importante en Annabelle. Elementos como maquillaje, decorados, iluminación real y objetos físicos complementan el CGI. Esta combinación es una característica común del cine de terror moderno porque los efectos prácticos aportan una sensación de realidad que los efectos completamente digitales a veces no consiguen. La presencia física de la muñeca y los escenarios reales permiten que los actores reaccionen de forma más convincente. El diseño de sonido también trabaja junto con los efectos visuales para aumentar el impacto de las escenas. Aunque el sonido no es un efecto visual, la combinación entre imagen y audio es esencial en el terror. Una escena donde la muñeca aparece en silencio puede ser más inquietante cuando está acompañada por una atmósfera sonora adecuada. Los VFX y el sonido se complementan para crear una experiencia más intensa. Desde el punto de vista técnico, Annabelle no es una película que dependa de grandes secuencias CGI como las películas de ciencia ficción o fantasía. Su presupuesto y estilo requieren un uso más inteligente de los efectos digitales. El equipo creativo utiliza el CGI como una herramienta de apoyo para mejorar la historia, no como el elemento principal de la producción. Esto demuestra que los efectos visuales en el cine de terror pueden ser efectivos cuando se utilizan con moderación. Uno de los mayores logros visuales de la película es mantener una sensación de realismo. El público debe creer que los personajes están viviendo una experiencia aterradora dentro de un mundo normal. Si los efectos digitales fueran demasiado visibles, la sensación de miedo disminuiría. Por eso, los artistas de VFX trabajan para que los elementos sobrenaturales parezcan integrados naturalmente en los escenarios. La creación de la atmósfera visual también depende del trabajo de los departamentos de arte y fotografía.
Los efectos digitales ayudan, pero la base del estilo de Annabelle está en la construcción de espacios inquietantes. Los muebles antiguos, los colores apagados, las habitaciones con poca luz y los detalles de época crean un mundo donde la presencia de la muñeca parece más creíble. En cuanto a la calidad del CGI, Annabelle recibió opiniones mixtas. Algunos espectadores consideran que los efectos funcionan bien porque son discretos y sirven a la historia. Otros sienten que algunas apariciones sobrenaturales podrían haber tenido un mayor nivel de detalle. Sin embargo, es importante recordar que el objetivo principal de la película no era mostrar efectos impresionantes, sino crear tensión y miedo. Comparada con otras películas del mismo género, Annabelle tiene un enfoque más tradicional. Películas de terror con mayores presupuestos pueden utilizar CGI más avanzado para crear monstruos completamente digitales o escenas más espectaculares. En cambio, Annabelle utiliza una estrategia basada en la sugerencia, mostrar menos para permitir que la imaginación del público complete la experiencia. El trabajo de los artistas de VFX en la película es especialmente importante porque deben crear miedo sin revelar demasiado. El terror funciona mejor cuando existe misterio, y los efectos visuales ayudan a mantener ese equilibrio. Las sombras, las apariciones breves y los pequeños cambios en la realidad hacen que el espectador sienta que algo está mal incluso antes de que ocurra un evento sobrenatural. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Annabelle 2014 no se basan en grandes demostraciones digitales, sino en un uso cuidadoso de la tecnología para mejorar el terror. La película combina muñecos físicos, efectos prácticos, composición digital y retoques visuales para crear una experiencia inquietante. La verdadera fuerza de sus efectos está en cómo trabajan junto con la dirección, la fotografía y el sonido para construir una atmósfera de miedo. Aunque Annabelle no es una película conocida por sus efectos CGI revolucionarios, sí demuestra cómo los efectos visuales pueden utilizarse de manera efectiva en el cine de terror. La película entiende que el miedo no siempre viene de mostrar algo espectacular, sino de crear una sensación de peligro y misterio. Gracias al equilibrio entre efectos reales y digitales, la muñeca Annabelle consigue convertirse en una presencia memorable dentro del cine de terror moderno. Annabelle 2014 fue una de las películas de terror más exitosas comercialmente de su año y se convirtió en una producción importante dentro del universo cinematográfico iniciado por The Conjuring 2013. Dirigida por John R. Leonetti y producida por James Wan y Peter Safran, la película tuvo un rendimiento en taquilla mucho mayor de lo que muchos esperaban debido a que fue realizada con un presupuesto relativamente bajo. Su éxito económico demostró nuevamente que las películas de terror bien promocionadas pueden convertirse en grandes éxitos comerciales incluso sin contar con enormes presupuestos de producción. La película fue estrenada en cines el 3 de octubre de 2014 en Estados Unidos por Warner Bros. Pictures. Su lanzamiento llegó en una época en la que el cine de terror sobrenatural tenía una gran popularidad, especialmente después del éxito de The Conjuring un año antes. La presencia de la muñeca Annabelle como un elemento memorable de aquella película ayudó a crear interés entre los espectadores, ya que muchos querían conocer la historia detrás del objeto maldito. El presupuesto estimado de producción de Annabelle fue de aproximadamente $6,5 millones. Para una película de terror de Hollywood, esta cantidad era relativamente pequeña, especialmente comparada con producciones de acción o fantasía. Sin embargo, el género de terror suele tener una ventaja económica porque puede generar grandes ingresos con inversiones moderadas. Annabelle aprovechó esta característica y consiguió una enorme rentabilidad para el estudio. En su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, Annabelle tuvo un estreno muy fuerte. La película recaudó aproximadamente $37 millones durante su primer fin de semana, colocándose en el primer lugar de la taquilla. Este resultado fue considerado una gran sorpresa porque superó muchas expectativas iniciales. El público respondió positivamente al interés creado por la muñeca presentada en The Conjuring y la campaña de marketing logró atraer tanto a seguidores del género como a espectadores casuales.
El éxito del estreno fue importante porque confirmó que existía una gran demanda por historias relacionadas con el universo de The Conjuring. Aunque Annabelle no contaba con los mismos protagonistas que la película original, la conexión con la muñeca famosa y el estilo de terror sobrenatural ayudaron a convertirla en una producción muy esperada. Durante su recorrido en cines de Estados Unidos, Annabelle consiguió aproximadamente $84 millones en taquilla doméstica. Este resultado fue muy positivo considerando su pequeño presupuesto. La película logró mantenerse varias semanas entre las producciones más vistas y continuó atrayendo espectadores después de su primer fin de semana. El éxito internacional fue incluso más importante. En mercados fuera de Estados Unidos, Annabelle tuvo una gran aceptación y consiguió aproximadamente $172 millones en recaudación internacional. Países de diferentes regiones respondieron bien a la historia de terror sobrenatural, demostrando que el miedo basado en leyendas, objetos malditos y fenómenos paranormales tiene un atractivo global. En total, Annabelle recaudó alrededor de $257 millones en todo el mundo. Esta cifra fue extraordinaria si se compara con su presupuesto de producción. La película generó muchas veces más dinero que el costo de realizarla, convirtiéndose en uno de los éxitos financieros más destacados dentro del cine de terror de 2014. El rendimiento de taquilla de Annabelle también tuvo importancia para Warner Bros. Y New Line Cinema porque fortaleció la idea de crear un universo cinematográfico de terror conectado. Después del éxito de The Conjuring y Annabelle, el estudio continuó desarrollando nuevas historias relacionadas con objetos y personajes sobrenaturales. Esto llevó posteriormente a más películas como Annabelle, Creation y otras producciones del universo de The Conjuring. La recepción crítica de la película fue más dividida que su éxito comercial. Muchos críticos señalaron que la película no alcanzaba el nivel de calidad de The Conjuring, especialmente en términos de historia y desarrollo de personajes. Sin embargo, gran parte del público disfrutó la atmósfera, los sustos y la conexión con la franquicia. Esta diferencia entre críticas y audiencia es común en películas de terror, donde la experiencia emocional del espectador tiene un papel muy importante. Después de su exitoso paso por los cines, Annabelle tuvo su lanzamiento en medios domésticos. La película fue estrenada en formatos digitales antes de llegar a las versiones físicas de Blu-ray y DVD. Este lanzamiento permitió que más espectadores pudieran verla desde sus hogares y ayudó a aumentar aún más sus ingresos comerciales. El lanzamiento en Blu-ray y DVD incluyó diferentes materiales adicionales para los seguidores de la película. Entre los contenidos especiales se encontraban escenas eliminadas, comentarios del equipo de producción y materiales detrás de cámaras que explicaban cómo fue creada la película. Estos extras permitieron a los espectadores conocer más sobre el proceso de realización, incluyendo el diseño de la muñeca, la creación de la atmósfera de terror y el trabajo de los actores. Una parte interesante de los materiales adicionales fue la explicación sobre la creación de la muñeca Annabelle. Aunque la muñeca parece un elemento sencillo, su diseño fue cuidadosamente desarrollado para generar incomodidad en el público. Los responsables de producción explicaron cómo los detalles del rostro, la ropa antigua y la apariencia envejecida ayudaron a convertirla en un símbolo de miedo. Los contenidos detrás de cámaras también mostraron la importancia de los efectos prácticos en la película. A diferencia de muchas producciones modernas que dependen principalmente del CGI, Annabelle utilizó muchos elementos físicos, decorados reales y técnicas tradicionales de terror. Esto permitió que los actores pudieran interactuar con objetos reales durante la filmación y ayudó a crear una sensación más auténtica. El lanzamiento digital y doméstico también permitió que la película llegara a una audiencia más amplia. Personas que no habían visto la película en cines pudieron descubrirla posteriormente mediante plataformas digitales, alquileres, compras en línea y colecciones físicas. Esto fue especialmente importante porque las películas de terror suelen mantener una vida comercial larga después de abandonar las salas de cine. Con el paso del tiempo, Annabelle se convirtió en una película reconocida dentro del género de terror moderno.
Aunque algunos espectadores consideran que sus secuelas mejoraron ciertos aspectos de la historia, la primera película tuvo un papel fundamental al establecer el personaje de la muñeca como una figura importante dentro del universo de The Conjuring. El éxito económico de Annabelle demuestra la fuerza del cine de terror como negocio. La película no necesitó un presupuesto enorme ni grandes estrellas internacionales para triunfar. Su éxito se basó en una idea atractiva, una campaña de marketing efectiva y la conexión con una franquicia ya conocida. El concepto de una muñeca maldita resultó sencillo pero poderoso, logrando atraer al público mundial. Desde una perspectiva comercial, Annabelle puede considerarse un gran triunfo. La relación entre inversión y ganancias fue extremadamente favorable y la película ayudó a establecer una nueva franquicia dentro del género. Su rendimiento confirmó que las historias sobrenaturales conectadas podían convertirse en productos cinematográficos rentables. En conclusión, Annabelle 2014 tuvo un desempeño excepcional en taquilla y logró superar ampliamente las expectativas iniciales. Con un presupuesto aproximado de $6,5 millones, consiguió una recaudación mundial cercana a los $257 millones, convirtiéndose en un éxito financiero para Warner Bros. y New Line Cinema. Su lanzamiento en Blu-ray, DVD y formatos digitales amplió aún más su alcance mediante contenidos adicionales y permitió que nuevos espectadores descubrieran la historia. Aunque la película recibió críticas variadas, su impacto comercial y cultural fue evidente. Annabelle no solo funcionó como una película independiente de terror, sino que también fortaleció una de las franquicias sobrenaturales más importantes del cine moderno. Su éxito abrió el camino para nuevas historias y confirmó que una idea simple, cuando está bien presentada, puede convertirse en un fenómeno mundial. Annabelle 2014 es una película de terror sobrenatural dirigida por John R. Leonetti y producida por James Wan. La película funciona como una precuela de The Conjuring 2013 y cuenta la historia de la famosa muñeca maldita antes de que llegara a manos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Desde su estreno, la película generó opiniones divididas entre críticos y espectadores. Mientras algunos destacaron su atmósfera, diseño visual y capacidad para crear tensión, otros señalaron problemas relacionados con el guión, el ritmo y la falta de originalidad. A continuación se analizan los principales aspectos positivos y negativos de la película. Uno de los puntos positivos más importantes de Annabelle es su atmósfera de terror. La película consigue crear una sensación constante de inquietud mediante el uso de iluminación oscura, espacios cerrados y silencios prolongados. En lugar de depender solamente de escenas con violencia o monstruos visibles, la película utiliza el suspense para mantener al espectador esperando que algo aterrador ocurra. Esta construcción de tensión es una de las características más efectivas de la producción. El diseño de la muñeca Annabelle es otro elemento destacado. Aunque la muñeca permanece inmóvil durante gran parte de la película, su apariencia transmite una sensación incómoda y misteriosa. El rostro antiguo, los ojos grandes y la expresión extraña hacen que el objeto se convierta en una presencia amenazante. La película demuestra que un elemento sencillo puede generar miedo cuando está bien presentado. La muñeca funciona como un símbolo del peligro sobrenatural y se convierte en el centro de la historia. Otro aspecto positivo es la actuación de Annabelle Wallis como Mia Thorne. La actriz logra transmitir el miedo, la ansiedad y la desesperación de una mujer que enfrenta una amenaza sobrenatural mientras intenta proteger a su familia. Su personaje es importante porque permite que el público experimente la historia desde una perspectiva emocional. Mia no es simplemente una víctima del terror, sino una persona que lucha constantemente por encontrar una solución y proteger a quienes ama. La interpretación de Alfre Woodard como Evelyn también es uno de los puntos fuertes de la película. Aunque su personaje tiene menos tiempo en pantalla que los protagonistas, aporta una dimensión emocional más profunda. Evelyn representa temas como la pérdida, la culpa y la posibilidad de redención. Su participación ayuda a que la película tenga un componente humano más fuerte y evita que la historia sea solamente una sucesión de sustos.
La conexión con el universo de The Conjuring es otro punto positivo para los seguidores de la franquicia. La película amplía la historia de la muñeca presentada anteriormente y ofrece más información sobre su origen. Para los fanáticos del cine de terror sobrenatural, estos detalles resultan interesantes porque permiten comprender mejor cómo funciona el mundo de la saga. La relación con otras películas también aumenta el interés del público. El trabajo visual de la película es otro elemento que merece reconocimiento. La dirección de fotografía utiliza colores oscuros, sombras y una estética de los años 60 para crear un ambiente adecuado. Los escenarios están diseñados para parecer reales y al mismo tiempo inquietantes. La combinación de decorados, iluminación y cámara ayuda a construir una experiencia visual coherente con el género de terror. La película también destaca por su uso de efectos prácticos. En lugar de depender completamente del CGI, utiliza elementos físicos, maquillaje y escenarios reales para crear una sensación más auténtica. La presencia de una muñeca real en el rodaje permite que los actores reaccionen de manera más natural y ayuda a que el objeto tenga una presencia más fuerte en pantalla. Otro punto positivo es que Annabelle comprende la importancia de la sugerencia en el terror. Muchas escenas funcionan porque no muestran completamente la amenaza. El miedo surge de lo que el espectador imagina que puede estar ocurriendo. Esta técnica es utilizada por muchas películas clásicas del género y permite que la tensión sea más efectiva. El diseño de sonido también contribuye al éxito de la película. Los sonidos inesperados, los ruidos ambientales y la música ayudan a aumentar la tensión. En el cine de terror, el sonido es una herramienta fundamental porque puede generar miedo incluso cuando la imagen parece tranquila. Annabelle utiliza este recurso para crear momentos de suspense. Sin embargo, la película también tiene varios aspectos negativos. Uno de los principales problemas es que la historia puede sentirse predecible. Muchas situaciones siguen estructuras conocidas del cine de terror: una familia amenazada por una presencia maligna, una casa con sucesos extraños y una lucha final contra fuerzas sobrenaturales. Para espectadores acostumbrados al género, algunos momentos pueden parecer repetitivos. El guión es otro punto que recibió críticas. Aunque la idea central de una muñeca maldita es interesante, algunos personajes y situaciones no están completamente desarrollados. La película se enfoca mucho en crear escenas de miedo, pero en ocasiones deja de lado la profundidad de la historia. Algunos espectadores pueden sentir que los personajes no tienen suficiente evolución durante la trama. El ritmo de la película también es un aspecto discutible. En algunas partes, la historia avanza lentamente y tarda demasiado en llegar a los momentos más importantes. La construcción del suspense puede funcionar para algunos espectadores, pero otros pueden sentir que ciertas escenas se prolongan demasiado. El equilibrio entre tensión y desarrollo narrativo no siempre es perfecto. Otro punto negativo es que la película no aprovecha completamente el potencial de la muñeca Annabelle. La idea de una muñeca maldita tiene muchas posibilidades para crear terror psicológico, pero la película en ocasiones utiliza a la muñeca más como un símbolo que como una parte activa de la historia. Algunos espectadores esperaban una presencia más intensa o una explicación más profunda sobre sus poderes. La falta de personajes secundarios más desarrollados también es una debilidad. Aunque personajes como el Padre Pérez y otros habitantes del entorno cumplen funciones importantes, no todos reciben suficiente tiempo para que el público conecte con ellos. Esto hace que algunos momentos emocionales tengan menos impacto del esperado. Comparada con The Conjuring, Annabelle puede parecer inferior en varios aspectos. La película original tenía una construcción de personajes más fuerte, una historia más equilibrada y una sensación de misterio más profunda. Annabelle depende mucho de la popularidad del objeto y de la conexión con la franquicia, pero no siempre alcanza el mismo nivel de calidad narrativa. Otro aspecto negativo es que algunos sustos utilizan técnicas tradicionales que pueden resultar familiares. Los sonidos fuertes y las apariciones repentinas son recursos comunes en muchas películas de terror. Aunque pueden funcionar, no siempre ofrecen una experiencia nueva.
los espectadores que buscan un terror más innovador pueden sentirse decepcionados. La película también recibió críticas por depender demasiado de la atmósfera y menos de una historia compleja. La ambientación es efectiva, pero algunos espectadores consideran que una buena estética no puede compensar completamente las limitaciones del guión. Para disfrutarla plenamente, es necesario valorar más la experiencia de terror que la profundidad narrativa. A pesar de estas críticas, Annabelle cumple con su objetivo principal, entretener y crear momentos de miedo. No pretende ser una película de terror completamente revolucionaria, sino una historia sobrenatural accesible para un público amplio. Cuando se observa con expectativas adecuadas, ofrece una experiencia interesante dentro del género. La película funciona especialmente bien para espectadores que disfrutan de historias sobre posesiones demoníacas, objetos malditos y fenómenos paranormales. Su conexión con The Conjuring añade valor para los seguidores de la saga y sus elementos visuales ayudan a crear una experiencia memorable. En conclusión, Annabelle 2014 tiene varios puntos fuertes, como su atmósfera oscura, el diseño de la muñeca, la actuación de Annabelle Wallis, los efectos prácticos y la conexión con una franquicia exitosa. Estos elementos hacen que sea una película entretenida y efectiva en ciertos momentos. La película Annabelle 2014 es una producción de terror sobrenatural que forma parte del universo cinematográfico iniciado por The Conjuring 2013. Detrás de su creación se encuentra un equipo de cineastas encargado de transformar la historia de una muñeca maldita en una experiencia de terror para el público. Los principales responsables de la película fueron el director John R. Leonetti y los guionistas Gary Doberman y la historia desarrollada por James Wan y otros colaboradores. Cada uno de ellos aportó diferentes elementos para construir la narrativa, el estilo visual y la atmósfera que caracterizan a la película. El director John R. Leonetti fue la persona encargada de llevar la historia de Annabelle a la pantalla grande. Antes de dirigir esta película, Leonetti tenía una larga experiencia dentro del cine, especialmente en el área de fotografía. Durante muchos años trabajó como director de fotografía en diferentes producciones de Hollywood, lo que influyó en su manera de crear imágenes y ambientes visuales. Su experiencia con la cámara fue una ventaja importante para una película de terror, un género donde la iluminación, los espacios y los movimientos de cámara tienen un papel fundamental. John R. Leonetti ya había colaborado anteriormente con James Wan en otros proyectos relacionados con el cine de terror. Su conocimiento del estilo visual utilizado en películas como The Conjuring ayudó a mantener cierta conexión entre ambas producciones. Aunque Annabelle cuenta una historia diferente, Leonetti buscó conservar elementos como la tensión lenta, la atmósfera oscura y el uso del suspense en lugar de depender únicamente de escenas de susto. Como director, una de las principales responsabilidades de Leonetti fue decidir cómo presentar a la muñeca Annabelle y cómo convertir un objeto inanimado en una fuente de miedo. La muñeca no tiene diálogos ni movimientos constantes, por lo que el director tuvo que utilizar recursos cinematográficos para darle presencia. Mediante encuadres cuidadosamente elegidos, iluminación limitada y momentos de silencio, consiguió que la muñeca pareciera una amenaza incluso cuando permanecía completamente quieta. El estilo de dirección de Leonetti en Annabelle se basa principalmente en la creación de tensión. En muchas escenas evita mostrar directamente el peligro y permite que el espectador imagine lo que está ocurriendo. Esta técnica es común en el cine de terror clásico, donde el miedo surge de la anticipación. El director utiliza los espacios vacíos, los sonidos ambientales y los pequeños detalles visuales para construir una sensación constante de inseguridad. Otro aspecto importante del trabajo de John R. Leonetti fue la dirección de los actores. La película depende mucho de las emociones de Mia y John Form, especialmente del miedo y la desesperación que experimentan al enfrentarse a fenómenos sobrenaturales. El director trabajó con Annabelle Wallis y Ward Horton para conseguir actuaciones que fueran creíbles dentro de una situación fantástica. La reacción humana frente al terror era una parte esencial para que la historia funcionara.
Aunque Leonetti recibió críticas mixtas por algunos aspectos de la película, especialmente por el ritmo y ciertos elementos del guión, su trabajo visual fue reconocido como una de las fortalezas de la producción. Su experiencia como director de fotografía se refleja en la forma en que utiliza la imagen para crear una atmósfera inquietante. El principal guionista de Annabelle fue Gary Dauberman. Él fue responsable de escribir el guión que convirtió la historia de origen de la muñeca en una película completa. Dauberman posteriormente se hizo conocido por su trabajo en otras películas de terror, especialmente dentro del universo de The Conjuring. Su habilidad principal está relacionada con la construcción de historias sobrenaturales y la adaptación de conceptos de terror para el público moderno. El trabajo de Gary Dauberman en Annabelle consistió en desarrollar una historia que pudiera funcionar como precuela de The Conjuring, pero al mismo tiempo ser una película independiente. Esto era un desafío importante porque la muñeca ya era conocida por los espectadores después de aparecer en la película anterior. El guionista tuvo que crear un origen que explicara su importancia sin revelar demasiado pronto todos los misterios relacionados con ella. Dauberman decidió centrar la historia en Nia y John Form, una pareja joven que representa una vida familiar normal amenazada por fuerzas sobrenaturales. Esta elección permitió que el público se identificara con los personajes antes de introducir completamente el elemento de terror. La historia utiliza la familia, el embarazo y la protección maternal como elementos emocionales que aumentan la tensión. Uno de los temas principales desarrollados por el guión es la relación entre el miedo y el sacrificio. La película no trata solamente sobre una muñeca maldita, sino sobre cómo las personas reaccionan cuando enfrentan una amenaza que no pueden comprender. El personaje de Nia representa la lucha de una madre por proteger a su hijo, mientras que Evelyn representa la idea de redención mediante un acto de sacrificio. El guión también intenta conectar los acontecimientos de Annabelle con el universo más amplio de The Conjuring. Para lograrlo, incluye elementos relacionados con fuerzas demoníacas, rituales y objetos poseídos. Estos detalles ayudan a construir una mitología más amplia alrededor de la muñeca y permiten que la película forme parte de una franquicia. Sin embargo, el trabajo de escritura también recibió algunas críticas. Algunos espectadores consideraron que la historia seguía una estructura demasiado tradicional dentro del género de terror. Aunque el concepto de una muñeca maldita es interesante, ciertos momentos del argumento utilizan elementos conocidos de otras películas sobrenaturales. La falta de mayor desarrollo en algunos personajes también fue señalada como una debilidad del guión. Además de Gary Dauberman, la película está basada en ideas relacionadas con la historia creada por James Wan y otros miembros del equipo creativo. James Wan tuvo un papel importante como productor y como una de las figuras responsables del desarrollo del concepto. Su experiencia en películas de terror ayudó a definir el tono general de la producción. James Wan es conocido por crear algunas de las franquicias de terror más importantes del cine moderno. Su estilo combina suspense, elementos sobrenaturales y una fuerte atención a la atmósfera. Aunque no dirigió Annabelle, su influencia se nota en la forma en que la película utiliza el misterio y la tensión gradual. La colaboración entre John R. Leonetti y Gary Dauberman fue fundamental para equilibrar los aspectos visuales y narrativos de la película. El director se encargó de convertir el guión en una experiencia cinematográfica, mientras que el escritor creó la estructura de la historia y los conflictos de los personajes. La combinación de ambos trabajos permitió que Annabelle tuviera una identidad propia dentro de la franquicia. El equipo creativo también tuvo que tomar decisiones sobre cuánto mostrar y cuánto ocultar. En una película sobre una muñeca maldita, existe el riesgo de revelar demasiado y reducir el misterio. Por esta razón, la dirección y el guión trabajan juntos para mantener la amenaza parcialmente desconocida. La imaginación del espectador se convierte en una parte importante de la experiencia. La ambientación de los años 60 también fue una decisión creativa importante. El guión y la dirección utilizan esta época para crear una sensación diferente a la vida moderna.
Los escenarios, la decoración y la tecnología limitada ayudan a aumentar la vulnerabilidad de los personajes, ya que no tienen las herramientas actuales para investigar o enfrentar Fácilmente los fenómenos extraños. En términos generales, el trabajo de John R. Leonetti como director y Gary Dauberman como escritor permitió que Annabelle funcionara como una película de terror comercial efectiva. Aunque no fue considerada por todos los críticos como una obra innovadora, consiguió crear una historia accesible, mantener el interés del público y expandir una franquicia exitosa. El legado de estos creadores dentro de la película es importante porque Annabelle se convirtió en una parte fundamental del universo de The Conjuring. El éxito de la película permitió desarrollar nuevas historias relacionadas con la muñeca y demostró que los personajes secundarios de una franquicia podían convertirse en protagonistas de sus propias películas. En conclusión, John R. Leonetti y Gary Dauberman desempeñaron papeles esenciales en la creación de Annabelle 2014. Leonetti aportó su experiencia visual y su capacidad para construir una atmósfera de terror mediante la dirección y la fotografía, mientras que Dauberman desarrolló una historia centrada en la familia, el miedo y lo sobrenatural. Aunque la película tiene algunas limitaciones narrativas, el trabajo combinado del director y los escritores logró crear una producción memorable dentro del género de terror moderno. La música y la banda sonora de una película de terror tienen un papel fundamental porque no solamente acompañan las imágenes, sino que también ayudan a crear emociones, aumentar la tensión y controlar la reacción del espectador. En Annabelle 2014, la música fue un elemento esencial para construir una atmósfera oscura y sobrenatural. El compositor responsable de la banda sonora original fue Joseph Bishara, un músico conocido por su trabajo en películas de terror y por crear composiciones que combinan sonidos inquietantes, elementos orquestales y atmósferas experimentales. Joseph Bishara tuvo la responsabilidad de crear una identidad musical que estuviera relacionada con el universo de The Conjuring, pero que al mismo tiempo tuviera su propio estilo. Como Annabelle cuenta la historia de una muñeca maldita y una presencia demoníaca, la música debía transmitir una sensación de peligro constante. El objetivo principal no era crear melodías tradicionales fáciles de recordar, sino construir una experiencia sonora que aumentara el miedo y la tensión en cada escena. Bishara es un compositor especialmente reconocido dentro del género de terror. Antes de trabajar en Annabelle, ya había colaborado con el director James Wan en otros proyectos sobrenaturales, incluyendo The Conjuring 2013. Su experiencia con este tipo de historias le permitió comprender cómo utilizar el sonido para crear suspense. Su estilo suele incluir sonidos oscuros, voces distorsionadas, instrumentos tratados electrónicamente y composiciones que parecen venir de un lugar desconocido. En Annabelle, la música funciona principalmente como una herramienta psicológica. En lugar de indicar directamente al espectador cuando debe tener miedo, la banda sonora crea una sensación de incomodidad antes de que ocurra algo importante. Muchas escenas utilizan sonidos bajos y prolongados que generan ansiedad. El público puede sentir que existe una amenaza incluso cuando la imagen parece mostrar una situación normal. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Joseph Bishara es el uso del silencio. En el cine de terror, la ausencia de música puede ser tan importante como la música misma. Annabelle utiliza momentos de calma donde los sonidos ambientales toman protagonismo. Estos espacios de silencio permiten que los momentos posteriores tengan un impacto mayor. Cuando la música aparece nuevamente, el contraste aumenta la sensación de peligro. La composición musical de la película utiliza una mezcla de instrumentos tradicionales y técnicas modernas de producción. Los sonidos de cuerdas, especialmente aquellos interpretados de manera tensa o poco convencional, ayudan a crear una sensación de misterio. Los tonos graves aportan una sensación de amenaza, mientras que los sonidos agudos pueden producir incomodidad y nerviosismo. La música también ayuda a representar la presencia demoníaca dentro de la historia. En muchas escenas, los temas musicales asociados con lo sobrenatural no tienen una estructura clara, sino que parecen sonidos fragmentados y perturbadores. Esta decisión artística refleja la naturaleza desconocida de la fuerza que amenaza a los personajes.
La música no intenta explicar el mal, sino hacerlo sentir. Otro elemento importante de la banda sonora es cómo acompaña a la muñeca Annabelle. Aunque la muñeca permanece inmóvil durante gran parte de la película, la música ayuda a darle una presencia más fuerte. Los momentos donde aparece la muñeca suelen estar acompañados por sonidos que aumentan la tensión. De esta manera, la música transforma un objeto inanimado en una figura que parece tener una energía peligrosa. La relación entre la música y la cámara también es fundamental. La dirección visual de John R. Leonetti utiliza planos lentos, espacios oscuros y movimientos controlados. La música de Bizarra complementa este estilo al evitar composiciones demasiado rápidas o exageradas. En lugar de competir con las imágenes, la banda sonora crea una capa adicional de miedo. Un aspecto destacado del trabajo de Bizarra es que evita utilizar música de terror demasiado predecible. Muchas películas del género utilizan sonidos fuertes repentinos para provocar sustos, pero Annabelle intenta crear una tensión más constante. La banda sonora se enfoca en generar una sensación de amenaza que permanece durante toda la película. La música también tiene una función emocional en las escenas familiares. No todo el trabajo del compositor está dedicado al miedo, también existen momentos donde la música refleja la relación entre Mia, John y su bebé. En estas partes, la composición puede ser más suave y melódica, mostrando la importancia de la familia y haciendo que los momentos de peligro tengan mayor impacto emocional. La combinación entre música y diseño de sonido es otro punto importante. En una película de terror, la banda sonora no funciona de manera independiente, sino que trabaja junto con efectos como puertas que crujen, pasos, susurros y ruidos ambientales. La música de Annabelle se integra con estos sonidos para crear una experiencia más inmersiva. El estilo musical de Joseph Bizarra también refleja una influencia del cine de terror clásico. Sus composiciones recuerdan la idea de utilizar sonidos extraños y atmósferas misteriosas para crear miedo. Sin embargo, incorpora técnicas modernas de producción para adaptar ese estilo al público actual. El resultado es una mezcla entre tradición y experimentación. La recepción de la banda sonora fue generalmente positiva entre los seguidores del género. Muchos espectadores reconocieron que la música ayudaba a mejorar las escenas de suspense y hacía que la película fuera más inquietante. Aunque la mayoría del público recuerda principalmente la muñeca y las escenas de terror, el trabajo musical fue una parte importante de la experiencia. Comparada con otras bandas sonoras de películas de terror, la música de Annabelle no busca crear un tema principal extremadamente famoso o una melodía que el público pueda tararear fácilmente. Su objetivo es diferente, crear una atmósfera. En este tipo de películas, una buena banda sonora no siempre es la más reconocible, sino la que logra influir en las emociones del espectador sin llamar demasiado la atención. El proceso de creación de la música para una película de terror requiere comprender el ritmo de la historia. El compositor debe saber cuándo aumentar la tensión y cuándo dejar espacio para que la imagen tenga protagonismo. Joseph Bizarra utiliza cambios graduales en intensidad para acompañar el desarrollo de la película. La música crece junto con el miedo de los personajes. El trabajo del compositor también está relacionado con el ritmo narrativo. Las escenas donde la amenaza sobrenatural se acerca suelen tener composiciones más intensas, mientras que los momentos de investigación o descubrimiento utilizan sonidos más misteriosos. Esta variedad evita que la música sea repetitiva y permite que cada parte de la película tenga una identidad propia. La influencia de la música en el éxito de una película de terror muchas veces no es reconocida por el público general. Sin embargo, una mala banda sonora puede reducir el impacto de una escena, mientras que una buena composición puede transformar un momento sencillo en una experiencia memorable. En Annabelle, la música ayuda a convertir situaciones normales en momentos llenos de tensión. Además de la banda sonora original, la película utiliza canciones y sonidos ambientales para reforzar la ambientación de los años 60. Estos elementos ayudan a transportar al espectador a la época donde ocurre la historia.
La combinación entre música de época y composición de terror crea un contraste interesante entre una vida aparentemente tranquila y la presencia de una amenaza sobrenatural. En conclusión, la música y la banda sonora de Annabelle 2014, creada por Joseph Bishara, son elementos fundamentales para el impacto de la película. Su trabajo no se basa solamente en crear sonidos aterradores, sino en construir una atmósfera emocional que acompaña cada escena. Mediante el uso de instrumentos oscuros, silencios estratégicos, sonidos experimentales y composiciones llenas de tensión, Bishara consigue reforzar el miedo y el misterio alrededor de la muñeca maldita. Aunque la película es recordada principalmente por su historia y su personaje central, la contribución musical de Joseph Bishara fue esencial para crear la experiencia completa. La banda sonora demuestra que en el cine de terror la música puede convertirse en una fuerza invisible que guía las emociones del público. Gracias a esta combinación entre imagen y sonido, Annabelle logra mantener una atmósfera inquietante y consolidarse como una producción importante dentro del género sobrenatural moderno. El final de Annabelle 2014 es una de las partes más importantes de la película porque revela el verdadero propósito de la entidad demoníaca relacionada con la muñeca y conecta la historia con el inicio de la película y con el universo de The Conjuring. A lo largo de la historia, la muñeca Annabelle parece ser el centro del problema, pero al llegar al desenlace se descubre que la muñeca solamente es un medio utilizado por una fuerza sobrenatural para conseguir un objetivo mucho más oscuro. El verdadero peligro no está en el objeto físico, sino en el demonio que lo utiliza para manipular a las personas. La película sigue a Mia Farrow y su esposo John, una pareja joven que comienza a vivir acontecimientos aterradores después de un ataque de una secta satánica. La muñeca Annabelle llega a su casa durante este momento traumático y poco después empiezan a ocurrir fenómenos inexplicables. Aunque John intenta encontrar explicaciones racionales, Mia comienza a comprender que existe una presencia maligna relacionada con la muñeca. Durante el desarrollo de la película, la entidad demoníaca intenta crear miedo, aislamiento y desesperación dentro de la familia. En la parte final de la película, Mia y John ya han tenido a su hija Lia. La llegada del bebé debería representar una nueva etapa de felicidad para la familia, pero en realidad aumenta el peligro porque la entidad demoníaca busca aprovechar la inocencia de la niña. La presencia sobrenatural continúa persiguiendo a Mia incluso después de que la familia se muda a otro lugar. Esto demuestra que el problema nunca estuvo limitado a la casa original, sino que la amenaza estaba vinculada directamente con la muñeca y el demonio. Mia comienza a experimentar situaciones cada vez más aterradoras. La entidad intenta convencerla de que no tiene salida y juega con sus emociones como madre. El demonio sabe que el amor de Mia por su hija es su mayor fortaleza, pero también intenta convertir ese amor en una debilidad. Al atacar aquello que más le importa, la criatura busca destruir psicológicamente a Mia antes de conseguir su objetivo final. Durante estos acontecimientos aparece el Padre Pérez, un sacerdote que entiende que la familia está enfrentando una fuerza sobrenatural. Él intenta ayudar a Mia y explica que la presencia maligna busca un alma humana. La película establece una idea importante: el demonio no puede simplemente tomar lo que quiere, sino que necesita que una persona realice una acción voluntaria relacionada con el sacrificio. Por eso, la entidad intenta manipular a Mia y llevarla a una situación extrema. El Padre Pérez intenta enfrentarse al mal, pero rápidamente descubre que la fuerza demoníaca es demasiado poderosa. Cuando intenta llevar la muñeca a la iglesia para proteger a la familia, es atacado por la entidad. Esta escena demuestra que los métodos normales no son suficientes para detener la amenaza. El demonio tiene una influencia fuerte y parece estar siempre un paso adelante de los personajes. Después de estos acontecimientos, Mia queda atrapada en una situación donde debe tomar una decisión desesperada. La entidad demoníaca intenta obligarla a entregar su alma a cambio de salvar a su hija. La película utiliza este momento para mostrar el conflicto principal: una madre que está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su bebé, incluso poner en riesgo su propia vida.
Mia llega a considerar el sacrificio personal como una forma de impedir que el demonio consiga a su hija. Su intención es entregar su propia alma para salvar a Lie. Este momento representa el poder del amor maternal dentro de la historia. Aunque Mia tiene miedo, su deseo de proteger a su hija es más fuerte que la amenaza sobrenatural que enfrenta. Sin embargo, antes de que Mia pueda completar su sacrificio, aparece Evelyn, la vecina que se había convertido en una figura de apoyo para ella. Evelyn tiene una historia personal marcada por el dolor, ya que en el pasado perdió a su propia hija. Durante toda la película se muestra que carga con sentimientos de culpa y tristeza debido a esa pérdida. El personaje de Evelyn tiene una importancia especial porque su decisión final funciona como una forma de redención. Ella ve una oportunidad para salvar a otra madre y proteger a un bebé inocente. En lugar de permitir que Mia pierda su vida, Evelyn decide sacrificarse ella misma. Su acción cambia el destino de la familia y demuestra que el amor y la compasión pueden enfrentarse al mal. El sacrificio de Evelyn también tiene un significado simbólico. Durante la película, el demonio representa la destrucción, el egoísmo y el sufrimiento, mientras que Evelyn representa la entrega y el amor desinteresado. La entidad busca tomar un alma mediante la manipulación, pero Evelyn transforma ese momento en un acto de valentía. Aunque su vida termina, su decisión permite que otros sobrevivan. Después del sacrificio de Evelyn, Mia y su hija quedan a salvo temporalmente. La presencia demoníaca desaparece y la familia consigue escapar. Sin embargo, la película deja claro que la amenaza no ha sido completamente eliminada. El mal asociado con Annabelle sigue existiendo y la muñeca continúa siendo un objeto peligroso. La escena final muestra cómo la muñeca vuelve a aparecer lejos de la familia Thorne. Annabelle termina en una tienda de antigüedades, donde una mujer la compra como regalo para su hija. Esta escena es muy importante porque conecta directamente con el comienzo de la película. El espectador entiende que la historia de Mia fue solamente una parte del largo camino de la muñeca. La última escena también explica por qué Annabelle aparece al inicio de la película. La narración funciona como un círculo. Primero vemos a personas relacionadas con la muñeca y luego descubrimos cómo llegó hasta ese punto. La película utiliza esta estructura para mostrar que la maldad de Annabelle continúa pasando de una persona a otra. El final también sirve para preparar la conexión con The Conjuring. La muñeca eventualmente llegará a manos de Ed y Lorraine Warren, quienes la guardarán dentro de su colección de objetos sobrenaturales. De esta manera, Annabelle funciona como una historia de origen dentro de una franquicia más grande. Aunque la película cuenta su propia historia, también amplía el mundo creado alrededor de los investigadores paranormales. Una interpretación importante del final es que la verdadera fuerza de la película no está en la muñeca, sino en la relación entre los personajes. Annabelle como objeto no tiene emociones ni voluntad propia, es un símbolo utilizado por el demonio. El conflicto real es entre una familia que intenta protegerse y una fuerza que busca destruir sus vínculos. El final también presenta una idea común dentro del cine de terror sobrenatural. El mal puede ser derrotado temporalmente, pero no siempre desaparece completamente. A diferencia de algunas historias donde el monstruo es eliminado al final, Annabelle deja una sensación de amenaza continua. La muñeca sigue existiendo, lo que permite que la historia pueda continuar en futuras películas. Desde el punto de vista emocional, el final es una mezcla de tristeza y esperanza. La muerte de Evelyn es un momento trágico, pero su sacrificio tiene un significado positivo porque salva a una familia. Mia aprende que no está completamente sola y que existen personas dispuestas a ayudarla. El cierre de la película combina el miedo sobrenatural con un mensaje sobre el valor del sacrificio. Aunque algunos espectadores consideran que el final es predecible, cumple una función importante dentro de la historia. Resuelve el conflicto principal de Mia, explica el destino de la muñeca y establece una conexión con otras películas de la franquicia. La conclusión no busca solamente sorprender, sino ampliar el misterio alrededor de Annabelle.